Hay un instante, imperceptible para los sentidos pero eterno en el alma, en que el cuerpo exhala por última vez, y entonces comienza el verdadero recuerdo. No es un olvido lo que trae la muerte, sino una revelación. La conciencia, al desprenderse del cuerpo físico, no se disuelve, se expande, y en ese despliegue vibracional, el alma recuerda lo que siempre ha sabido, pero que la materia velaba con su densidad. Ese umbral, al que tantos temen y pocos comprenden, no es una pérdida, sino una vuelta. Como una gota que regresa al océano, el alma se reencuentra con la totalidad de su ser. Y en ese reencuentro, las memorias no son imágenes vagas ni relatos borrosos, son vibraciones puras, claridad absoluta. Lo que parecía confuso en vida, se revela con una nitidez abrumadora. Es ahí, en ese instante sin tiempo, donde comienza la primera gran verdad: la muerte no existe. Edgar Cayce, a quien muchos llamaron el profeta durmiente, accedía a estos espacios desde el sueño profundo, pero lo que encontraba no era una ilusión, era el eco del alma regresando a casa. En sus lecturas, Cayce describía cómo la conciencia humana traspasa dimensiones y cómo al morir cada ser humano entra en contacto con su esencia real, no con su nombre, ni su historia, ni sus logros, sino con su vibración original, una vibración que no olvida, que no teme, que no muere. Lo primero que el alma recuerda al cruzar ese umbral es su eternidad, no como una idea, sino como una vivencia directa. Ya no hay tiempo, ya no hay cuerpo, ya no hay límites, solo una expansión suave, cálida, amorosa, como si toda la angustia de la vida hubiera sido un mal sueño y ahora se despertara en una realidad infinitamente más vasta. Ese es el regreso al hogar, pero no es un regreso inconsciente. Hay plena lucidez. La conciencia se mantiene intacta, pero liberada. Lo que para los vivos parece una desaparición, para el alma es una revelación de su verdadera naturaleza. Y en ese espacio sin fronteras comienzan a emerger las verdades ocultas. Cada emoción vivida, cada acto, cada pensamiento, todo resuena como una nota en la sinfonía de la existencia. Nada se pierde, nada se juzga, todo se comprende. Cayce afirmaba que el alma recuerda su propósito, que al morir, la esencia de cada ser humano revive no solo lo que fue, sino lo que vino a aprender, a enseñar, a transformar. La muerte no borra, intensifica, y en esa intensidad, las memorias que el cuerpo no podía sostener vuelven con fuerza luminosa. Vidas pasadas, pactos de alma, lecciones incompletas, todo lo esencial se revela. Y así lo que parecía el fin se convierte en el primer peldaño de un despertar profundo. El alma reconoce su multidimensionalidad, se ve a sí misma no como un ser aislado, sino como parte de una red infinita de conciencia. Y en ese instante eterno, la separación se disuelve, la soledad se desvanece, solo queda unidad. Este es apenas el comienzo del viaje que el alma recorre tras dejar el cuerpo físico. Un viaje que no comienza con la oscuridad, sino con la claridad absoluta del ser. ¿Estás listo para seguir recordando? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar esta travesía por las memorias del alma. El próximo capítulo te espera. Cuando el alma cruza el velo de lo físico, no entra en un vacío, sino en un campo vibracional de altísima resonancia. No hay muros, ni distancias, ni paisajes definidos como los concebimos aquí. Lo que existe es vibración pura, un océano de energía consciente que lo abarca todo. Y en ese océano el alma recuerda que no pertenece a un lugar, sino a una frecuencia que es su verdadero hogar. Edgar Cayce habló de esta dimensión como una esfera de luz y sonido, donde cada alma vibra en una nota única, pero armónica con la totalidad. No hay conflicto en ese espacio, no hay desorden, todo es coherencia. Allí, el alma experimenta lo que en la vida terrenal apenas vislumbra en los sueños más lúcidos, la sensación de absoluta pertenencia. No es un lugar al que se llega, sino un estado al que se retorna. El alma reconoce esa frecuencia como su origen. Es como volver a una melodía que siempre estuvo dentro, pero que el ruido del mundo impedía escuchar con claridad. Y ese reconocimiento
no viene desde el pensamiento, sino desde una certeza profunda que atraviesa todo el ser. En ese estado, las preguntas se disuelven. Ya no es necesario comprender. La comprensión es inmediata, sin esfuerzo. El alma se sabe parte de una sinfonía infinita, una danza de energías que pulsan juntas, en sintonía perfecta. No hay fragmentación. Todo está en su sitio. Todo es uno. Es en este punto donde el alma comienza a recordar sus conexiones más profundas, no las relaciones superficiales, sino los vínculos de alma a alma. Aquellos seres que compartieron aprendizajes significativos reaparecen no en forma física, sino como presencias vivas, vibrantes, inconfundibles. No hay palabras, pero hay entendimiento absoluto. El amor no se expresa, se irradia, no se dice, se vibra. Y así la segunda gran verdad que el alma recuerda tras la muerte es que nunca ha estado sola. Que cada experiencia, por más dura que haya parecido, estaba tejida dentro de una red de propósito y compañía espiritual. Que nunca hubo abandono, que siempre hubo guía, aunque velada, y que esa guía continúa, aún más claramente, del otro lado del velo. Kayse explicaba que estas conexiones no se rigen por el tiempo ni por el espacio. Un alma puede sentir la presencia de otra a años de distancia terrestre, porque lo que las une no es el contacto físico, sino el eco vibracional del amor. Y ese eco no muere, se transforma, evoluciona, se intensifica. En ese plano, el alma también comienza a comprender los hilos invisibles que unían cada evento de su vida terrenal. Lo que parecía azar cobra sentido. Lo que parecía pérdida se revela como oportunidad. No hay errores, solo elecciones que llevaron a aprendizajes. Y cada elección dejó una marca luminosa en su campo vibracional, como notas escritas en un pentagrama eterno. Ese campo se convierte ahora en su memoria expandida. Una memoria sin juicios, sin castigos, sin premios, solo verdad. Y la verdad no oprime, libera. Entonces el alma siente por primera vez la verdadera paz. No la ausencia de conflicto, sino la certeza de que todo, absolutamente todo, ha sido guiado desde un lugar superior, y que ese lugar no está fuera, siempre estuvo dentro. Ese es el segundo recuerdo, una vibración que no se puede describir con palabras humanas, pero que transforma para siempre la conciencia. Un hogar que no se encuentra allá arriba, sino aquí, en lo más íntimo de lo que somos. En el silencio de la transición, cuando el cuerpo ya no condiciona y la mente se expande como un río liberado, el alma se encuentra frente a un espejo, pero no es un espejo de cristal ni una proyección imaginaria. Es un campo de conciencia que refleja con absoluta fidelidad cada vibración que la persona emitió durante su vida. No hay narrador externo, no hay juicio, solo verdad. Este momento ha sido descrito por múltiples tradiciones espirituales y confirmado por las lecturas de Edgar Cayce como una revisión vibracional. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción, todo se manifiesta como una imagen energética, como una frecuencia que resuena con mayor o menor intensidad. Lo que fue emitido con amor, brilla. Lo que surgió del miedo o la desconexión aparece opaco, denso, necesitado de comprensión. Pero este espejo no castiga, no señala, solo muestra. Y en ese mostrar, el alma recuerda la ley fundamental. Todo lo que se emite regresa. Esta es la tercera gran revelación después de la muerte. La vida no es una línea recta, sino un círculo vibratorio. Lo que pensamos y sentimos genera ondas. Y esas ondas, como el eco en la montaña, siempre vuelven al origen. Lo que en la tierra parecía accidental o injusto, se revela ahora como respuesta a vibraciones anteriores. Nada queda fuera de la red sagrada de causa y efecto, aunque no podamos comprenderla desde la visión limitada del ego. En el estado expandido del alma, todo tiene sentido, incluso el dolor, porque el dolor, visto desde esta perspectiva, no es castigo. Es el reflejo de una desconexión que anhelaba ser sanada, y ese anhelo fue la brújula que guió muchas decisiones, muchas experiencias, muchos encuentros. El alma comprende, entonces, que incluso sus errores fueron caminos hacia la verdad, que incluso sus caídas eran parte del ascenso.
Kayse hablaba de esta etapa como el encuentro con uno mismo, un momento profundo, sagrado, en el que la conciencia se mira sin máscaras, y lejos de sentir vergüenza, el alma siente compasión, una compasión tan pura que transforma cada sombra en aprendizaje. No hay rechazo, no hay culpa, solo integración. En ese encuentro, el alma también revive las veces que inspiró, que sostuvo, que amó en silencio, y esas memorias se sienten como expansiones luminosas, como fuegos suaves que iluminan todo el campo vibracional. No son los grandes logros los que más brillan, sino los actos de bondad invisible, una palabra amable, un gesto de escucha, una presencia en el momento justo. El alma se da cuenta de que no era necesario hacer grandes cosas para evolucionar, bastaba con estar presente, bastaba con amar, porque el amor no se mide por cantidad, sino por autenticidad. Este espejo entonces no es el final de nada, es el inicio de una nueva comprensión, la comprensión de que cada instante vivido tuvo valor, de que cada decisión tejió el mapa exacto del aprendizaje que el alma había elegido antes de nacer. No hay accidente, no hay desperdicio, todo cuenta. Y así, al mirarse profundamente, el alma recuerda una verdad olvidada. Vino a crecer, no a perfeccionarse, no a encajar, no a cumplir expectativas, sino a expandir su luz a través de la experiencia, incluso a través del error, especialmente a través del error. Este es el tercer recuerdo, un espejo que no hiere, sino que revela, una conciencia que no juzga, sino que abraza, y al hacerlo, transforma. Cuando el alma se libera del cuerpo, uno de los primeros velos que se disuelven es el del tiempo, la secuencia lineal que rige nuestra experiencia terrenal, pasado, presente y futuro, se revela como una ilusión útil, pero incompleta. La conciencia expandida accede entonces a un estado donde todo ocurre simultáneamente. No hay antes ni después. Todo es ahora. Este es uno de los recuerdos más desconcertantes para el alma. El tiempo no es real como lo imaginábamos. Es una herramienta, no una estructura definitiva. Edgar Cayce, en estado de trance, hablaba del tiempo como una creación de la conciencia encarnada, una manera de organizar la experiencia para permitir el aprendizaje paso a paso. Pero en el plano del alma, esa estructura se deshace. Y con ello, emerge una verdad luminosa. Todo lo vivido, lo que se vivirá y lo que ya fue, coexiste. Esta comprensión transforma por completo la percepción de la vida. Lo que llamábamos errores del pasado no están congelados como piedras inamovibles, sino vibrando aún en el campo del alma, disponibles para ser transformados con una sola mirada de amor consciente. El alma puede retornar vibracionalmente a esos instantes, no para revivir el dolor, sino para resignificarlo desde una nueva frecuencia. De la misma forma, el futuro no está escrito como un destino fijo, es un campo de posibilidades que responde a la vibración que el alma emite. En este estado, se comprende que el libre albedrío no es una elección racional, sino una danza energética entre intención y resonancia. Cada pensamiento, cada emoción, cada anhelo profundo moldea los caminos que se abren ante la conciencia. Cayce sostenía que muchas almas, al cruzar al otro lado, se sorprenden al recordar que ya habían elegido ciertos aprendizajes antes de nacer. Que la vida no fue un azar, sino un plan cuidadosamente tejido en colaboración con otras almas, con guías, con seres de luz, no como un guión estricto, sino como un mapa de experiencias con múltiples caminos posibles. La intención original del alma es clara, evolucionar en amor y sabiduría, y en ese recordar surge otra revelación. No hay separación entre vidas. Lo que se vive en una encarnación se conecta directamente con las anteriores y con las futuras. El alma es un continuo, una corriente que atraviesa cuerpos, culturas, épocas, pero que mantiene su identidad vibracional única. Lo que no se resuelve en una vida, espera pacientemente en la siguiente, no como castigo, sino como oportunidad. Esta comprensión del tiempo como una espiral, y no como una línea, permite al alma acceder a memorias antiguas, recuerdos de otras existencias que contienen claves para comprender los desafíos actuales. Y en ese flujo atemporal también se revelan dones,
talentos y vínculos que trascienden una sola vida. Todo esto ocurre en un estado de profunda paz. No hay prisa, no hay ansiedad, solo claridad. La claridad de saber que el alma tiene todo el tiempo del universo para recordar quién es, que no está corriendo una carrera, sino recorriendo una espiral de conciencia. Este es el cuarto recuerdo. El tiempo no nos controla, nosotros lo creamos. Y desde esa libertad podemos transformar no solo el pasado y el futuro, sino también el presente eterno que nos habita. Más allá del tiempo, más allá del cuerpo, el alma se reencuentra con un lenguaje que no se habla ni se escribe. Es el lenguaje original, anterior a las palabras, más antiguo que cualquier alfabeto humano, el lenguaje de la energía. Y en el instante en que lo recuerda, todo se vuelve transparente, porque nada puede ocultarse cuando la vibración habla. Este lenguaje no necesita traducción, se siente. Es inmediato, total. Cada ser, cada pensamiento, cada lugar emite una frecuencia, y esa frecuencia se percibe con una claridad que en la Tierra rara vez experimentamos. En este nivel, la comunicación es vibracional, telepática, sensorial. El alma se comunica a través de ondas de intención pura, que se traducen en imágenes, sensaciones, certezas internas. Ya no se necesita hablar, solo ser. Kaiser describía este plano como un campo donde la verdad es evidente, no por imposición, sino por resonancia. Todo vibra con lo que es. No hay máscaras, no hay ficción. Y en esa desnudez vibracional, el alma se siente profundamente aliviada, porque en la Tierra muchas veces tuvimos que esconder lo que sentíamos, disfrazar lo que pensábamos, silenciar lo que sabíamos. Aquí, todo eso se disuelve. En este espacio el alma se comunica con guías, con seres queridos desencarnados, con entidades de luz que emiten una vibración tan sutil y amorosa que disuelven todo temor. No hay imposición, solo presencia. Y esa presencia lo dice todo. A veces, un solo instante de contacto con uno de estos seres contiene más sabiduría que 1000 libros, porque no se trata de datos, sino de transmisión energética. Una vibración que toca el núcleo del ser y lo transforma. Y entonces, el alma recuerda que este lenguaje no es nuevo, que ya lo conocía, que en realidad lo ha estado hablando toda su existencia, incluso en vida. Cada pensamiento emitido, cada emoción no dicha, cada intención silenciosa. Todo era parte de ese idioma sutil. Lo olvidamos porque en la Tierra priorizamos lo externo, lo evidente, lo audible, pero el alma nunca dejó de hablar energía. Es en este punto donde muchas almas sienten una mezcla de asombro y reconocimiento. Asombro por la claridad. Reconocimiento porque ese lenguaje es el mismo que se manifiesta en la intuición, en los sueños, en los presentimientos, en las corazonadas. Siempre estuvo ahí, solo que lo habíamos ignorado. Kaiser insistía en que incluso desde la vida física podemos entrenarnos para volver a hablar esta lengua sagrada. Basta con afinar nuestra sensibilidad, observar lo invisible, escuchar más allá de las palabras, porque la energía no miente. Y cuando aprendemos a leerla vemos el mundo con otros ojos, con ojos del alma. Este lenguaje también permite que el alma entienda las señales que dejó antes de encarnar, contratos, pactos, misiones. Todo tiene una huella energética. Y al volver a sintonizar con esa frecuencia, muchas piezas del rompecabezas encarnado comienzan a encajar. Ya no hay confusión, hay recuerdo. Este es el quinto gran despertar tras la muerte. Somos emisores y receptores constantes de energía. Y esa energía es la verdadera lengua del universo. La vida no se trata de lo que decimos o hacemos, sino de la vibración que sostenemos. Y esa vibración lo comunica todo, más allá del tiempo, más allá de las formas, más allá del cuerpo. En la vastedad de la conciencia liberada, cuando los velos de lo material han caído y la vibración habla con claridad, el alma contempla una visión mayor, el propósito profundo de su existencia, no el propósito construido por el ego ni las metas externas impuestas por el mundo, sino esa intención original, sagrada, que la trajo a la encarnación. Este momento es como abrir un libro que siempre llevamos dentro, pero que olvidamos cómo leer. Cada página está escrita con energía pura, no con palabras.
y en cada página se revela una dirección, un impulso, una elección consciente tomada antes de nacer. Kayse describía este instante como un reencuentro con el plan del alma, una hoja de ruta diseñada en colaboración con seres de sabiduría superior, con amor, con claridad, sin juicios. Y en ese recuerdo, todo lo vivido cobra sentido. Los desafíos más dolorosos, las relaciones más intensas, incluso las aparentes injusticias, todo aparece como parte de un diseño más amplio. No hay casualidad. Hay coherencia vibracional. El alma reconoce que cada paso fue guiado, incluso cuando desde la mente parecía caos. Este propósito no siempre tiene que ver con una acción externa específica. A veces no se trata de hacer algo, sino de encarnar una frecuencia. Ser canal de paz, ser presencia de compasión, sostener luz en medio de la oscuridad. Cada alma trae una melodía única, y su propósito es afinarse hasta vibrar plenamente con esa nota. Al recordar esto, el alma experimenta una liberación profunda, porque ya no necesita compararse, ni justificarse, ni sentirse perdida. Comprende que todo estuvo bien, incluso aquello que parecía error, que no vino a ser perfecta, sino a vivir, a experimentar, a crecer desde la imperfección con amor. En este plano, el alma también reconoce las almas que estuvieron vinculadas a su propósito, seres que aparecieron como maestros disfrazados, como espejos, como catalizadores, algunos desde el amor, otros desde el dolor, pero todos cumpliendo un rol sagrado. Nada fue en vano, y entonces surge una gratitud que no se puede describir, un agradecimiento silencioso, profundo, por la oportunidad de haber vivido, de haber sentido, de haber sido humano, porque en la experiencia humana, por más densa que parezca, hay un regalo inigualable, la posibilidad de elegir amar incluso en la oscuridad. Kayse enseñaba que el alma no es juzgada por sus logros, sino por su alineación con su propósito esencial, que lo importante no es cuánto hizo, sino cuánto vibró con lo que realmente es, y esa vibración, al ser reconocida, comienza a expandirse, a integrarse, a sanar. En este nivel, el alma también puede ver las partes del propósito que no logró completar. Pero no hay culpa, hay comprensión, porque ahora sabe que habrá otras oportunidades, otros cuerpos, otros espacios. El aprendizaje no termina con la muerte, se transforma, y el alma continúa su viaje, más sabia, más lúcida, más abierta. Este es el sexto recuerdo. El alma no camina sin rumbo. Hay un propósito mayor sosteniéndola, guiándola, esperándola siempre. Y al recordarlo, se enciende una luz interna que nada puede apagar. Una llama que atraviesa dimensiones, vidas, cuerpos, y sigue brillando. Al dejar atrás las limitaciones del cuerpo físico, el alma se desliza hacia un estado de expansión tan vasto que el yo individual comienza a disolverse suavemente en una conciencia más amplia. No se pierde la identidad, pero esta ya no es una estructura rígida. Es más bien una frecuencia dentro de un campo infinito de conciencia interconectada. El alma, ahora libre de las distorsiones del ego, comienza a recordar que no está separada de nada. Todo es uno. Este es uno de los despertares más profundos. La conciencia deja de percibirse como una chispa aislada y se reconoce como parte activa de la totalidad. No es una metáfora, no es un consuelo espiritual, es una vivencia directa, innegable, que transforma radicalmente la forma de percibir la existencia. Kayse describía este estado como una comunión con el todo, donde la conciencia individual se entrelaza con la conciencia universal sin dejar de ser ella misma. En este nivel las fronteras entre el yo y el otro se desdibujan. Ya no hay los demás. Hay extensiones del mismo campo vibracional. Cada alma, cada ser, cada partícula del universo emite una resonancia única, pero todas forman parte de una sola sinfonía cósmica. El alma comprende que nunca estuvo sola, porque no hay afuera. Todo sucede dentro del campo de la conciencia. Este estado de expansión no genera miedo, genera paz. Una paz que no depende de las circunstancias, porque no necesita nada. Es una paz que brota del reconocimiento de la unidad, de saberse sostenido eternamente por algo que no tiene forma, pero que vibra con amor incondicional.
Y en ese reconocimiento, el alma accede a planos de conocimiento que en la tierra resultaban inaccesibles. No se trata de información intelectual, sino de una sabiduría vivencial que llega como oleadas de claridad. Se comprenden las leyes universales, no como teorías, sino como principios vivos que rigen cada aspecto del ser. La ley del amor, la ley de causa y efecto, la ley del ritmo, la ley de correspondencia. Todas resuenan como una sola melodía, la armonía del universo en movimiento. Kayse hablaba de estos planos como niveles de conciencia, cada uno más sutil que el anterior. Y en cada nivel, el alma se vuelve más luminosa, más transparente, más sabia, pero también más humilde, porque se da cuenta de que la verdadera grandeza no está en acumular, sino en entregarse al flujo de lo divino. En este estado de conciencia expandida, muchas almas eligen servir, no por obligación, sino por resonancia. Se convierten en guías de otras almas, en inspiradores silenciosos, en presencias que acompañan desde planos invisibles. Ya no necesitan reconocimiento, porque han trascendido la necesidad de validación. Solo desean vibrar con amor y sostener la evolución de la totalidad. Y es en esta entrega que el alma descubre una verdad aún más profunda. No hay evolución individual sin evolución colectiva. Todo está entrelazado. Cada avance personal ilumina el campo de todos. Cada acto de conciencia eleva la vibración del conjunto. Nada es pequeño cuando se comprende desde la unidad. Este es el séptimo recuerdo. Somos conciencia en expansión constante. Y nuestra esencia no es ser individuos encerrados en un cuerpo, sino expresiones temporales de una conciencia eterna que siempre está recordando, despertando, volviendo a sí misma. Una vez que el alma ha atravesado los velos del olvido, recordado su propósito, integrado su aprendizaje y expandido su conciencia hacia la unidad, llega a una encrucijada silenciosa. No hay prisa, no hay mandato. Solo una pregunta que emerge desde el núcleo de su ser. ¿Quiero volver? Esa elección no se toma con lógica ni con deseo. Se siente desde el alma profunda. Edgar Cayce explicó que muchas almas, luego de experimentar el estado de plena conciencia, deciden encarnar nuevamente no por necesidad, sino por compasión. Eligen regresar al plano físico para continuar su evolución o para servir al despertar de otras conciencias. No hay castigo, no hay imposición, hay elección libre, basada en la sabiduría adquirida. Y es ahí donde el alma recuerda que volver a la materia no es una caída, sino una oportunidad sagrada, una nueva etapa del viaje. Cada encarnación es como una escuela intensiva de transformación. En la densidad de lo humano, el alma encuentra el escenario perfecto para pulir su luz, refinar su frecuencia y vivir el amor en condiciones desafiantes. La elección del regreso no es inmediata. Muchas almas descansan en planos de luz, integran experiencias pasadas, colaboran como guías temporales o exploran otros niveles del ser. Pero cuando sienten que su energía está lista, se acercan nuevamente al vórtice de la encarnación, donde se trazan las coordenadas esenciales: cuerpo, familia, entorno, desafíos, dones. Nada de esto es azaroso. La conciencia superior del alma, en diálogo con sus guías y con la red de almas afines, estructura un mapa energético que refleje lo que necesita y desea seguir evolucionando. Las heridas inconclusas, los vínculos pendientes, los talentos dormidos, todo se entreteje con precisión vibracional, y así, cada nueva vida se convierte en una oportunidad de alquimia. Kayse decía que antes de nacer, el alma revisa distintas opciones, observa potenciales caminos, contempla el karma que ha generado y el dharma que desea manifestar. No se trata de un destino fijo, sino de un marco vibracional. Dentro de ese marco, la libertad sigue siendo absoluta. El alma no está atrapada, sino comprometida con su expansión. Y entonces, cuando la decisión está clara, ocurre el descenso vibracional. La conciencia comienza a contraerse suavemente para poder habitar nuevamente un cuerpo. Es como comprimir un rayo de sol en una gota de agua. Un proceso sutil, delicado, lleno de intención. La memoria del alma se vela no por castigo, sino para permitir que la experiencia sea genuina. Porque si recordáramos todo desde el inicio,
no podríamos elegir con libertad, pero en lo profundo nada se pierde. Cada célula lleva la huella del alma, cada impulso intuitivo, cada sueño, cada sincronicidad es una señal del recuerdo que espera despertar. Incluso en medio del olvido, el alma se guía a sí misma, porque ha sembrado señales, ha tejido encuentros, ha preparado momentos clave para volver a recordar. Este octavo recuerdo es un regalo profundo. Elegimos regresar para seguir creciendo y para servir. No hay castigo en la encarnación. Hay amor, un amor tan vasto que el alma, aun conociendo el dolor del mundo, decide volver. Porque sabe que cada lágrima puede transformarse en luz, que cada herida puede abrir una puerta, que cada encuentro humano puede ser un acto divino. Una de las decisiones más profundas que el alma toma antes de regresar a la encarnación es aceptar el velo del olvido. No lo hace por debilidad ni por ignorancia. Lo hace desde la sabiduría, porque comprende que la experiencia humana solo puede ser auténtica cuando se vive desde el misterio. Si todo estuviera claro desde el inicio, no habría elección verdadera, no habría evolución genuina. Este velo no es un castigo, es un pacto, un acuerdo sagrado entre la conciencia superior del alma y el plano físico, donde se establece que al nacer, la memoria plena será suspendida, no destruida, solo velada, como una luz cubierta por una tela fina que deja entrever, pero no revela del todo. Y es en esa penumbra que comienza el verdadero viaje del alma encarnada. Edgar Cayce insistía en que el olvido era parte del diseño divino, que sin ese velo, el alma no podría enfrentarse con honestidad a sus sombras, ni elegir desde el libre albedrío el camino del amor, la compasión o la verdad. La vida humana es una danza entre recordar y olvidar, entre perderse y reencontrarse, y cada vez que se recuerda, aunque sea por un instante, se produce una expansión luminosa en todo el campo del alma. A través de este velo, las señales internas se vuelven esenciales. La intuición, los sueños, las sincronicidades, los impulsos creativos, todos son susurros del alma que intenta emerger desde el interior del olvido. El alma no está perdida, está escondida a simple vista, y espera pacientemente que el ser humano escuche con atención, sienta con profundidad y se atreva a confiar en lo invisible. Hay momentos clave en la vida de cada persona donde el velo se adelgaza. Encuentros profundos, pérdidas inesperadas, estados de contemplación, visiones, enfermedades, silencios prolongados. Todo puede ser una grieta por donde la luz del recuerdo se filtra. Y aunque muchas veces el ego teme esa luz, el alma la reconoce como hogar. El alma, incluso velada, nunca está desconectada. Sus guías, sus pactos, su propósito, todo sigue actuando desde los planos sutiles, todo sigue en movimiento. Cada elección vibra en resonancia con ese plan mayor, aunque la mente no lo comprenda. La vida entera es un arte de orquestar lo invisible, y cada uno de nosotros es el canal por el cual esa sinfonía busca manifestarse. Cayce hablaba de la importancia de cultivar la sensibilidad espiritual para atravesar el velo sin necesidad de morir físicamente. Decía que el verdadero despertar comienza cuando aprendemos a recordar dentro del cuerpo. Cuando meditamos, cuando escuchamos el corazón, cuando confiamos en la voz interior, cuando sentimos que algo más grande nos guía, en esos momentos el velo se vuelve casi transparente y entonces entendemos, no se trata de romper el velo, sino de amarlo como parte del juego sagrado, porque es precisamente ese olvido el que da sentido al acto de recordar, porque es el contraste el que ilumina, y porque solo atravesando la oscuridad con conciencia podemos traer luz al mundo. Este es el noveno recuerdo. Vinimos a olvidar para poder recordar con libertad, y en ese recordar no solo sanamos nuestra alma, sino que ayudamos a otros a recordar también, porque cada despertar individual resuena en la conciencia colectiva, y el velo, poco a poco, comienza a disolverse en la luz del amor. Al final del viaje, cuando la conciencia ha atravesado los planos de luz, los recuerdos velados, las revelaciones silenciosas y las decisiones eternas, solo queda una certeza vibrando en lo más profundo del ser: el alma nunca muere.
Puede cambiar de forma, de cuerpo, de tiempo, de frecuencia, pero su esencia permanece inmutable, eterna, luminosa. Lo que llamamos muerte no es más que un pasaje, un umbral hacia otra forma de existencia. El alma no deja de ser, se expande, no desaparece, se transforma, y en cada transformación lleva consigo las huellas de lo vivido, las vibraciones que eligió, los aprendizajes que integró. Nada se pierde, todo se lleva, todo se honra. Edgar Cayce comprendió esto no desde la teoría, sino desde la experiencia directa de su alma al viajar entre dimensiones mientras dormía. En sus visiones, Cayce vio cómo la conciencia traspasaba planos con naturalidad, como quien cruza una puerta abierta, y descubrió que el alma, al morir, no sufre un final, sino una continuidad, un ciclo que sigue su curso más allá de la forma. Y sin embargo, saber que el alma no muere no elimina el dolor de quienes quedan, pero transforma ese dolor en puente, en espacio de conexión, porque cuando comprendemos que la muerte no es el fin, también comprendemos que podemos seguir en vínculo con quienes ya no están físicamente. El amor, cuando es verdadero, no necesita cuerpo para sostenerse. Se vuelve presencia sutil, silencio compartido, vibración que acompaña. Cayce afirmaba que aquellos que han partido pueden comunicarse con nosotros a través de sueños, de señales, de pensamientos espontáneos, porque la separación es solo aparente. El alma puede estar en múltiples planos a la vez, puede regresar como guía, puede inspirar desde la luz, puede sostenernos cuando más lo necesitamos, y esa certeza reconforta, nos da paz. En última instancia, este recorrido nos muestra que no estamos aquí para temer a la muerte, sino para honrar la vida, no como una sucesión de días, sino como una danza de conciencia. Cada experiencia humana es un acto sagrado del alma encarnada. Cada relación, cada emoción, cada paso, es una oportunidad de despertar. Y así, cuando llegue el momento de partir, porque a todos nos llegará, no será una caída sino un vuelo, no será una pérdida, sino una expansión. Y si hemos vivido con conciencia, con amor, con entrega, sentiremos en ese instante final una alegría serena. La alegría de volver al hogar llevando luz nueva. La alegría de haber recordado, aún dentro del olvido, que éramos eternos. Este es el 10º y último recuerdo. El alma continúa su viaje más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá del miedo. Y esa continuidad es la mayor certeza que podemos cultivar. No para evadir la vida, sino para vivirla más plenamente, más presentes, más conscientes de que cada momento importa. Si algo dentro de ti vibró con estas palabras, no lo ignores. Es tu alma reconociendo una verdad que ya conocía. Permítete escucharla, permítete recordar, y si este mensaje tocó tu corazón, comparte este espacio con quienes aún temen, con quienes aún dudan, con quienes necesitan luz. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar.